Platicamos, auditorio, de la convocatoria de Morena, de que se abren ya se abrieron este miércoles los registros de los aspirantes a ser candidatos a la gubernatura de Quintana Roo, a los 6 estados donde va a haber elecciones, obviamente, y el caso que nos ocupa, Quintana Roo, pues aquí vamos a ver si se logra, decíamos antes del corte, si se respetan. Marcelo, regreso, nos quedamos contigo con la idea, ¿no? De que si se podrá respetar por parte de los aspirantes algún acuerdo al interior de este organismo político de Morena, porque se dice que el viernes están siendo citados precisamente para o lograr una candidatura de unidad o la firma de un acuerdo de 0 descalificaciones y salir fortalecidos el candidato o candidata que sea. Ahora sabes que tengo la duda si va a ser el viernes o el sábado después de la fecha en que concluye el registro. Muchos hablan del 13 y el 13 es sábado. Es sábado. No sé lo correcto. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre que sea viernes y sábado? Para el sábado ya tendrían que estar todos con el registro y no habría posibilidad a lo mejor de un registro único, sino de la candidatura de unidad. No es menor el dato que sea viernes o el sábado. El viernes, si es el viernes antes de que concluya este periodo de registro, a lo mejor podrían llegar a consensuar una candidatura, ¿no? De hombre o mujer, eso ya sabrá la dirigencia. Pero yo pienso que es lo mejor en vista del proceso de todo lo que viene. Hay que recordar que Morena no se puede dar el lujo de estropear una negociación interna, de llegar lo más potente posible a junio, ni en Quintana Roo, ni en los otros 5 estados donde hay. El contexto lo hemos puesto aquí. Marco Cortés, el líder del PAN, ha tirado la toalla con un derrotismo que sorprende a todos, de que van a perder 5 o hasta las 6 elecciones en juego en junio. Entonces, con ese panorama tan favorable para la 4T, lo más sensato es que busquen una salida pronta para que no se extienda hasta febrero, una posible candidatura con la que pueda llegar solvente, pueda llegar con buenos acuerdos, más allá del propio partido. Está el tema de los aliados también, que no es menor en ese mismo contexto, quienes se van a aliar de facto y de manera formal, que también incide, lo de facto incide mucho. Entonces, sobre todo, pues, hablo de Fuerza por México, de Confianza, hablo del MAS, de todos esos partidos que fueron partidos, ahora son fuerzas políticas que no están desintegradas y que pueden también equilibrar la balanza o incidir de una forma u otra. Entonces, primero quisiéramos tener el dato de si va a ser el viernes o el sábado, para ahí también ir desmenuzando el escenario. Sí, el viernes seguramente, como tú bien comentas, ver quiénes se registraron, con quién hay que sentarse a negociar, quiénes son los que quieren, ¿no? Quiénes son aquellas figuras fuertes que quieren y llegar a acuerdos, consensos, limar asperezas, porque también los registros, y hay que decirlo, me parece que son el 22 de febrero, ¿no? Los registros, es próximo año, entonces tampoco hay una urgencia de sacar candidatos ya. O sea, los tiempos los marcan y ellos pueden de manera interna ya decir es fulano o es mengano o tener ya el nombre, pero no tiene por qué ser público. Recuerden que los nombres de los candidatos son hasta el último momento de los registros y aún así, porque registrados se caen. Entonces, tiene que ser hasta el último momento, pero sí ir tejiendo e ir realizando esos acuerdos para evitar cualquier confrontación o renuncia, supongo, Armando. La vía cómoda para un partido, para la dirigencia de un partido, es no tener que estar resolviendo pleitos entre aspirantes, es decir, que haya candidatos únicos. Sí. En los mejores tiempos del PRI le llegó a afinar una maquinaria de decisiones que en su momento eran los famosos sectores del PRI, recordarán. Sectores de organizaciones, ¿no?
Sí, los sectores eran las organizaciones, el obrero, el campesino, el popular, se ponían de acuerdo, un candidato de unidad y a darle. Y eso es la comodidad de una dirigencia de un partido político, lo que menos quiere estar teniendo que lidiar con problemas internos. Ahora, en términos de la democracia, pues que se supone que que habíamos ya rebasado la etapa del monolitismo, de lo unipersonal, pues es que todo el mundo tiene el derecho a participar y hay que establecer reglas del juego para la participación. Morena no tiene todavía un mecanismo para resolver reglas democráticas, o más bien, tiene reglas democráticas, pero no tiene un mecanismo práctico para hacerlas efectivas. Y eso hace que luego cuando intenta hacer una decisión entre diversos, pues se le convierte en un problema. De eso, lo que dijeron, pues vamos a poner las encuestas como mecanismo que no implique un pleito interno. En la elección anterior reconocieron que aunque dijeron que habían sido encuestas, no fueron encuestas. Incluso cuando se habla de que la que va a decidir es la encuesta de Morena, la verdad es que esas encuestas, por lo menos en el periodo anterior, reconocieron que no existieron. Entonces lo que existe es una valoración política, que es una decisión finalmente entre quienes tienen la facultad para hacerlo, la dirigencia nacional y el peso político de quien tiene mayor influencia en el partido, etcétera. Eso es lo que puede estar sucediendo. Hay que mencionarlo para entender la diferencia efectivamente que ustedes dicen entre viernes o sábado. Si los reúnen el viernes, cuando todavía no se ha cerrado la convocatoria, pudieran estar buscando que públicamente se haga del conocimiento que todos se pusieron de acuerdo en apoyar uno solo y que solamente se registró uno. Ese sería el famoso candidato de unidad. Y a las 12 de la noche del viernes, que se cierre el registro, se conocería públicamente por un acuerdo que pudieran hacer que finalmente la candidata es una o el candidato es uno. Si la reunión es el sábado, ya estamos hablando de otra cosa, porque ahí ya se cerró. Pudiera y tendrías que reunir a los que sí. Los que se reunieron, así es. Tenemos ahí un problemilla con la conexión de Armando. Yo me lo imagino, Sandra, Armando, Victoria. Las precampañas. Ajá. Me imagino este escenario si es el sábado 13, como están diciendo. Ya con registro empieza el tema de las negociaciones. Se echan a andar el tema de las encuestas, porque incluso dan ese escenario está previsto ahí en la convocatoria cuando hablan de que el tipo de encuesta va a ser domiciliaria y no telefónica, por ejemplo. Dan detalles que son muy interesantes y que advierten o dan luces sobre un panorama que se prevé en la dirigencia. Entonces, si es el sábado, respetando, digamos, toda la democracia interna que habla Armando, bueno, ya están registrados sin incidir o sin obligar a favor de uno o una. ¿No? Me imagino ese escenario, termina el viernes, el sábado, de los que están aquí, demos los nombres. Se habla de Mara Lezama, se habla de Maribel Villegas, se habla de Luis Alegre, incluso de Rafa Marín, incluso de Gastón Alegre, del doctor Pech, al menos que son quienes se han perfilado a esta competencia interna. De ustedes quienes se registraron, no, pues todo, ok, estas son las reglas, vamos a buscar de aquí a febrero competir sanamente, el tema de las encuestas va a ser de esta forma, qué sé yo, me imagino un escenario así, donde respeten el proceso interno con la democracia entre comillas, y una libre competencia, sana competencia, previendo la unidad, porque si es el viernes, efectivamente es para decir, pónganse de acuerdo, tratemos de ponernos de acuerdo hoy y definamos de una vez en pro del partido. No, y además el tema de la encuesta pudiera realizarse, no tiene que ser precisamente la encuesta, porque es uno de los métodos que estaría manejando Morena. Los partidos lanzan varias formas de elegir sus candidatos, las encuestas es uno, no precisamente tiene que ser a fuerza una encuesta, ¿no? Y nos trabamos un poquito con tu comunicación. Armando, explicabas qué ocurre si es el sábado. Nos quedamos ahí.
Armando. No nos escucha. Ahí hay un problemilla con la comunicación. Yo creo que hay otro elemento que es un dolor de cabeza para las dirigencias de los partidos, que son las precampañas. Porque si la inscripción es en noviembre para los precandidatos, pero la inscripción oficial es hasta febrero, es porque hay un lazo de las famosas precampañas. Y recordemos que eso puede ser factor de conflicto, incluso de carácter legal. Ya hemos visto cómo tiraron candidaturas que no pudieron demostrar el tipo de gastos que hicieron durante las precampañas. Y los partidos Morena va a tratar de evitar ese proceso. Claro, porque bueno, en Guerrero, ¿no? Se le cae el candidato precisamente por eso. En Guerrero y en Michoacán, Guerrero y Michoacán, por no comprobar gastos de precampaña, terminaron desconociendo a los candidatos que fueron decididos para representar al partido. Sí, seguramente. Vamos a la pausa, volvemos.